Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto esta semana estar con usted compartiendo nuestras historias inspiradoras, casos de éxito e ideas que nos ayudan a cambiar nuestro mundo y a hacer un mejor México. El día de hoy nos dimos a la tarea a conocer un caso de éxito muy interesante a nivel empresarial, el cual es Yakult, y tengo el gusto de presentarles al director de Yakult Puebla, el licenciado Alejandro Casuga. Bienvenido. Muchas gracias, Alona. Gracias por la invitación. Alejandro, gracias por acompañarnos y es un gusto para nuestros televidentes semanalmente ir conociendo a líderes destacados, y el día de hoy queremos platicar contigo tanto tu historia personal como directivo, como un poco más acerca de esta gran marca Yakult que lleva muchos años en nuestro corazón, posicionada como un sabor delicioso y una historia valiosa. Muchas gracias. Me gustaría que nos compartieras un poco de la historia de Yakult, cómo se crea y cómo ha ido creciendo a través del mundo. Sí, Yakult inició en Japón, es una empresa japonesa en la cual el fundador, el doctor Minoru Shirota, en 1905, durante sus investigaciones detectó que los bebés que se les da de lactar son más saludables que los bebés que se les da una fórmula. A pesar que la fórmula le agregase minerales y vitaminas, de todas maneras el bebé que se le da de lactar sigue siendo más saludable, ¿no? Y detectó que en la leche materna había un lactobacillus, una bacteria láctica que llega vivo a los intestinos, ¿sí? Y produce ácido láctico, fortaleciendo el sistema inmune. Y es a raíz de eso que este doctor agarró y de alguna manera agarró esta bacteria, la reprodujo con biotecnología y creó el lactobacilo que hoy se conoce como Kasei Shirota, y lo puso en los frascos de Yakult con agua, leche y algunos colorantes naturales y saborizantes naturales. Más de un siglo de historia, qué interesante. Sí. ¿Y cómo empieza, de este doctor, cómo se llega a consolidar este emporio, no? Entonces sus estudiantes empiezan a comercializar ese producto casa por casa, y es por eso que nosotros nos enfocamos a vender el producto casa por casa. Muchos de los estudiantes que eran extranjeros fueron los primeros que fueron a llevar el producto al extranjero también. ¿Sí? Llegó a tal grado de que ya tiene una red tan grande de empleados que se formó el corporativo en Japón, Yakult Honsha, en 1935. Qué interesante, hace muchísimos años. Y aquí en México pensaríamos que fue mucho más reciente. Sí, en México ingresó en 1981 la empresa, fue la sexta empresa en el extranjero. La sexta empresa en 1981, sí. ¿Y en Puebla? En Puebla se creó en 1982. La historia de la empresa que yo dirijo es de que Yakult al inicio obviamente no se vendía para nada. Entonces el corporativo en Japón empezó a franquiciar la distribución de este producto, y nosotros la primera franquicia fue Yakult de Puebla en 1982. Es muy importante platicar, yo creo que la historia de la empresa, ¿no? Porque es bien distinto una empresa local, obviamente con la historia, a traer toda una cultura nueva, una concepción. ¿Cómo ha sido la adaptación de una cultura japonesa, un producto hacia México? Obviamente las empresas japonesas planean a mediano y largo plazo. Entonces, al inicio, cuando Yakult entró a México, en vez de empezar a vender el producto en tiendas de autoservicio y elevar la venta, quiso crear primero la red de distribución de casa por casa. Nos tardamos 8 años, ¿sí?, para realmente consolidar esta red de distribución, y posteriormente empezamos a vender el producto en supermercados. Y esta red, bueno, digo, yo creo que a todos nos ha tocado conocer a estas mujeres que llegan a tu puerta, que te ofrecen el producto, se generan fuentes de empleo, se ayuda a las mujeres. ¿Cómo fue la historia de esta red? Obviamente, para hablar de los beneficios de nuestro producto no lo podemos hacer con comerciales, ni radio, ni televisión. Entonces, ocupamos esta red de señoras que generalmente son personas comerciantes independientes, y reclutamos a señoras amas de casa. ¿Por qué? Porque nosotros le llevamos el producto hasta sus hogares, y ellas pues empiezan a promocionar el producto con sus vecinos, y tienen un ingreso muy estable, y no descuidan la familia. Para nosotros es muy importante que no descuiden la familia. Entonces le dedican a la venta, al comercio de Yakult unas 2, 3, 4 horas, suficientes como para que atiendan a los niños y también atiendan su casa. Eso es interesantísimo, ¿no? Cuando las empresas empiezan a hacer conciencia por sus empleados, y Yakult se ha destacado en ser distintos en cuanto al empleado. Como usted me mencionaba, tienen un programa especial de detonar un poco las habilidades de liderazgo. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, ha sido un proceso, ¿sí? Desde que yo llegué a Yacul de Puebla en 2002, hemos ido transformando la empresa. Sí somos la única empresa en México que se ha llevado el Premio Nacional de Calidad, el Premio Iberoamericano a la Calidad y el Premio Nuevo León a la competitividad fuera del Estado de Nuevo León. Sí, y a pesar de tener estos esquemas, estos premios, controles muy estrictos, sí sentimos que últimamente el recurso, el activo más importante es el recurso humano, ¿no? La gente. Desgraciadamente, si no inviertes en la gente, realmente no hay una sustentabilidad dentro de la empresa. Entonces, al ver esto, somos una empresa en la cual nos enfocamos muchísimo a dar muchísimas prestaciones a los empleados, a pesar de no ser una empresa pyme, porque somos 187 empleados, tenemos muchísimas prestaciones como un comedor en el cual una nutrióloga define el menú. Tenemos prestaciones como un quiropráctico que viene todos los jueves, ¿sí?, a atender a los empleados. Análisis de sangre, porque mucha gente no sabe cómo están sus niveles de colesterol y azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante definitivamente un poco la historia y el ser humano, el ser congruente con el empleado. Usted como director, ¿cómo visualiza el impacto al buen trato, prestaciones y a una cultura proactiva? ¿Qué resultados traen a una empresa para empoderarla? Sí, desarrollamos esta metodología de mejora continua. Llegó a tal nivel de que tenemos todos los premios y controles, pero había errores, lo que llamamos errores tontos, ¿no? De que faltas de ortografía, poníamos un calendario y venía la falta de ortografía, ¿no? Y entonces detectamos de que lo ideal era de que empoderar al empleado, pero mucha gente dice es muy importante empoderar al empleado, darle voz y voto, pero nadie dice cómo. Y nosotros lo decidimos hacer con esta metodología que le denominamos Kiwo Tsukao, que en japonés se conoce como preocuparse por, ¿sí? Esta filosofía de vida del japonés inició hace más de 450 años porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de 60,000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, muchísima gente. La ciudad más poblada del mundo actualmente es Hong Kong con 47,000, entonces un 30% más de gente. Entonces, para que la gente no se pelee, el gobierno empezó a promocionar esta filosofía de que tus actos, tu energía afectan a los demás. O sea, si yo llego tarde, afecto a los demás. Si yo tiro basura, afecto a los demás. Si yo me robo algo, afecto a los demás. Ya después de 450 años de esta filosofía de vida, después del tsunami, por ejemplo, Alona, viste que no hubo ni robos, ni saqueos, por este concepto de vida, sin necesidad de policías ni militares. Entonces, eso se traduce al preocuparse por los demás. Nos agarramos este concepto, lo implementamos en la empresa, diciéndole al empleado que tú te tienes que preocupar por los demás. Alejandro, y creo que eso es una aportación fantástica, porque definitivamente en México creo que independientemente de ser una cultura muy social, muy unida, a veces hace falta, yo se lo platico mucho a mis alumnos, esta integración de visualizarnos, por ejemplo, cuando vemos un banco de peces que se mueven y nos ha explicado científicamente cómo 10,000, 20,000 peces se mueven en conjunto sin lastimarse, sin asustarse, respetando el espacio uno del otro. ¿Qué beneficios tiene el vivir esta cultura de preocuparse por el otro? Primeramente es, como te mencionaba, mucha gente le dice a los empleados, a los estudiantes, sé proactivo, échale ganas, pero nadie te dice cómo. Entonces definimos subdividirlo en 3 fases. El primero es lo que llamamos el K1, tus funciones básicas. ¿Para qué se te contrató? ¿Qué dice mi manual? Es cómo me capacitan, cómo es mi valor. Luego viene el K2, que es la parte de la mejora que me va a saltar. El K3 es quién es mi cliente interno y externo. Mucha gente sabe quién es el cliente externo de todas las empresas, pero muy poca gente sabe quién es el cliente interno. Por ejemplo, si yo le entrego un reporte a cobranza, cobranza es mi cliente interno, porque yo le proveo de un bien y servicio. Ahora, si le preguntas al de ventas, ¿por qué entregas ese reporte a cobranza? Lo más seguro que te contestes, porque así me enseñaron, así me lo piden. Me piden que no cometa errores y lo entregue antes de las 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es enseñar al de ventas cómo ese reporte impacta o beneficia al de cobranza. Y una vez sabiendo cómo es que mi trabajo impacta o beneficia a mi cliente interno, ahora sí puedo dar ideas de mejora, me puedo preocupar por mi cliente interno y puedo dar ideas de mejora, mejorando este reporte que impacte en la cobranza. Eso es valiosísimo, es interesante generar la conciencia, ¿no? Muchas veces estamos en tiempos donde el desarrollo humano puede ser un diferenciador clave en cuanto a las empresas, crecimiento, y creo que está el debate, a veces ya los empleados están cansados, no hay prestaciones, no hay respeto, y pareciera que vivimos en este sistema capitalista sin parar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo hemos mejorado o vamos cada vez de reversa? Yo como veo la responsabilidad social de la empresa es de que
estamos nosotros los directores o dueños de empresas hasta arriba, tenemos la responsabilidad de cambiar nuestro entorno interno. Si nosotros somos una empresa que hacemos muchísimas cosas, pero no las promocionamos, nos enfocamos al entorno interno. Y eso es importante, ¿no? Poner orden en casa antes de hacerlo afuera. ¿Cuál ha sido el reto más difícil con Yakult Puebla en su experiencia? Inicialmente cambiar los valores y los hábitos como cualquier empresa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proyecto que se llama PIR, Personal Íntegramente Responsable, en el cual contratamos un teólogo, filósofo, psicólogo, que su única responsabilidad es platicar con la gente acerca de sus problemas personales. Con los problemas de la empresa obviamente yo me hago cargo, pero cuando vienen con sus problemas personales yo realmente no tengo la capacidad de poderlos orientar. Entonces, su único trabajo es eso, porque puede haber un empleado que desempeñe muy bien su trabajo, ese día enterarse que su hija se escapó con el novio y pues se viene para abajo todo, ¿no? Entonces, ese es su trabajo. Y eso poco a poco, en contacto directo, hemos ido tratando de fomentar los valores. También tenemos el proyecto, somos una empresa incluyente en la cual contratamos a gente con capacidades diferentes. Por ejemplo, en el área de contabilidad tenemos a Daniel Sarmiento, que es sordomudo. ¿Y por qué lo pusimos ahí? ¿Por qué? Porque la gente de contabilidad es muy fría, como que es muy enfocada a los números, no tiene trato social. Entonces, al tener que interactuar con una persona sordomuda, pues te tienes que volver empático, ¿sí? Y así tenemos gente con discapacidades diferentes para que la gente, que entre comillas todos estamos bien, ¿sí?, pueda interactuar con gente que ha tenido una desgracia, un accidente y demás, y se vuelva empático, se vuelva más humano. Que esa capacidad es extraordinario, definitivamente, Alejandro, el ser empresas incluyentes, ser empresas humanas, ser empresas innovadoras. Yo los invito a continuar con nuestra entrevista con Alejandro Casuga de Yakult y recordarles sintonizar este programa de televisión a través de Ultravisión o a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta. Regresamos en breve.